Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, seguimos avanzando en esta 9ª semana del tiempo ordinario, en este miércoles, contemplando el libro de Tobit y el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 12. Y hoy se nos presentan, como siempre, muchas enseñanzas. Yo quisiera solo resaltar tal vez 2 de ellas. Y la primera es que justo en medio de esta semana, en este miércoles, ya a mitad de camino entre el domingo de la 10ª semana y este domingo de la 9ª semana que ya pasó, en la que estamos entre la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo, que celebraremos el 10º domingo, y de la Santísima Trinidad que hemos celebrado el 9º domingo. Y entonces la enseñanza tiene que ver mucho con la comunión. Es decir, nosotros no somos seres sueltos, meros individuos como el mundo dice. Es decir, ninguno de nosotros puede encerrarse en sí mismo, imaginar, alucinar alguna felicidad, la vida sin los demás, sin las otras criaturas humanas. Somos seres de comunión. Y se ve eso en este pasaje del libro de Tobit, que es un libro sapiencial. Vemos 2 personas, a Tobit y a Sara, la hija de Raguel, ambos desesperados por motivos distintos. De alguna manera ambos también con fe y de alguna manera ambos enraizados en sus familias. Pero el vínculo primordial siempre es con Dios. Y entonces vemos cómo el Señor va uniendo a las criaturas humanas
Y lo vemos en la oración de ambos que hacen simultáneamente en dos lugares distintos sin saber uno del otro. Y Tobí hace oración en realidad él deseando la muerte. Está desesperado. La ceguera, las carencias materiales, la incomprensión de su familia, pelea con su mujer, siente que no puede más. Y de otro lado Sara, la hija de Raguel, también ora. Ella se ha casado ya 7 veces, en eso hay relación con ese caso que presentan estos saduceos a Jesús. Y las 7 veces, el mismo día de la noche de bodas, los esposos han fallecido antes de consumar el acto conyugal. Y entonces recibe la burla de su sirviente. Y entonces ambos quieren morir. Ella quiere suicidarse, ahorcarse. Pero en el caso de ella, el amor por su familia, por sus padres, el dolor que les puede ocasionar, la detiene. Y en el caso de él, es lo que le pide al Señor que lo recoja. Pero esa desesperación, ellos sin saberlo, y esa oración que llega al Señor, va a unir esas familias, como lo veremos más adelante. Y esa ceguera pasará, y esa acechanza que experimenta Sara desaparecerá, pero se nos dice algo importante. No solo están ellos, su familia, las burlas, desesperación, están en un territorio extraño. Ellos son israelitas, las dos familias, están exiliados en Nínive. Pero además de ellos y de las familias y de las criadas que se molestan, está la acechanza del demonio. En este caso, Asmodeo, uno de los demonios que se mencionan con nombre propio en la revelación. Y por eso es que nosotros muchas veces podemos haber experimentado desánimo, tal vez depresión, desesperación, y si es que no hemos llegado a más, demos gracias porque es la oración de personas que de repente ni siquiera sabemos quién, y sobre todo la acción misericordiosa del Señor que ha impedido que lleguemos a tomar esa decisión y a esas determinaciones. Y por eso es tan importante comprender que somos seres de comunión. Ninguna oración se pierde, y la Iglesia tiene que ser comunidad de oración. Nosotros tenemos el deber de orar por todas las personas. Claro, personas que ni siquiera conocemos, dónde están, quiénes son, qué les está pasando. Yo en las misas que celebro siempre pido, a veces algunas personas me preguntan, yo pido por las personas que están agonizando, por los que han fallecido, por los que van a fallecer, porque claro, están en el combate final, no sabemos quiénes son. No nos enteramos de qué está pasando con esa oración, pero tenemos la convicción, la fe, la esperanza, es que esa oración es escuchada y que el Señor la suscita. Y nosotros tenemos que hacer oración unos por otros. Somos comunidad de oración. Jesucristo es la oración. Nos unimos primero en la oración. Por eso es tan importante que las familias hagan oración. Por eso es tan importante que los esposos hagan oración. Ayer pedía por una persona que había conocido hace ya como 1 o 2 años, porque tenía problemas muy graves en su alianza matrimonial. Y entonces esta persona, después ya sin saber qué era de su vida, me escribía diciendo que iba a venir a misa porque era su cumpleaños.
y que había estado en oración con su esposa y que las cosas en su familia, no es que los problemas hubiesen desaparecido, pero ya no era la desesperación que en algún momento esta persona tenía. Y entonces, claro, estaba ahí en misa, no podía mencionar todas esas cosas que ahora sí les comparto, porque ahora además el Señor nos anima a esa oración. Pero la oración tiene muchas formas que no son conformes a la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos ser purificados. Y la primera purificación tiene que ser nuestra oración. Porque la primera relación es la relación con Dios. Cuando nosotros en nuestra relación con Dios dejamos que el Señor nos purifique, entonces se suscita en nosotros el deseo de la oración y empezamos a hacer oración por otras personas y el Señor nos va uniendo, nos va tejiendo. Y eso tiene que ver con el Evangelio. Porque cuando en los Evangelios vemos personas hablando con el Señor, son personas de oración. Están haciendo oración, a veces en este caso de estas personas sin darse cuenta, porque no van a encontrarse con el Señor. Van a ponerle una pregunta capciosa para hacerlo caer y burlarse porque no creen en la resurrección. Lo mismo veíamos ayer con esto de pagar impuestos o no pagar impuestos para hacer que el Señor tropiece. Pero claro, esas personas ni siquiera sabían que estaban haciendo oración y por eso no podían escuchar al Señor. Pero también nos ocurre a nosotros. Muchas veces, las personas con las que nos encontramos no escuchan, discuten, cuestionan, critican a nosotros mismos, a otras personas cercanas. Y claro, cuando uno cree que eso no tiene ningún valor, no se da cuenta que incluso en esos momentos el Señor quiere que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta que somos uno. Y si es que nos diéramos cuenta y si nos damos cuenta, entonces más que esas murmuraciones, más que esas críticas, más que esas divisiones, se suscitaría en nosotros la oración. Y cuando se suscita en la criatura humana la oración, nos dice el mismo Señor, es porque el Espíritu Santo nos está moviendo. Y el Espíritu Santo nos mueve para hacer comunidad, para hacer comunión de amor. Nosotros no somos sueltos. Y entonces hoy es un buen día para ver qué personas nosotros las queremos tener lejos, qué personas sentimos cierto recelo, cierta desconfianza, cierto desprecio. Si hubiera alguna de esas personas en alguna parte en nuestra vida actual, pasada o aparecerían en el futuro, nosotros tenemos que ver más que una molestia y una incomodidad, un aviso del Señor, una oportunidad de oración y de hacer la voluntad del Señor y escuchar la oración que el Señor hace. Porque como veíamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor está orando perpetuamente por nosotros. Y le dice al Padre que no nos saque del mundo, pero que nos proteja del maligno y que seamos uno, como Él y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. A veces nosotros nos escandalizamos ante la pérdida de fe, las tinieblas en que vive mucha gente, y creemos que no es nuestro problema. Creemos que nosotros no somos ni responsables ni tenemos nada que ver con esas circunstancias. Y sí tenemos que ver. Así no seamos agentes directos de eso que se
produce en medio de las criaturas humanas consecuencias del pecado, pero sí podemos ser parte de la solución, del camino de reconciliación, y eso es si es que somos personas de oración. Para eso venimos a la misa. Para eso el Señor quiere que nos unamos a su oración en la liturgia, y para eso nuestra Madre Santísima, que es la omnipotencia suplicante, nos enseña a orar como en Pentecostés, porque nosotros estamos llamados a ser uno. Pidamos pues al Señor misericordioso que comprendamos que Él es Dios de vivos, que Él quiere que todos nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y esa conversión, esa vida, como en todo proceso de curación, de sanación, siempre se hace desde lo sano hasta lo enfermo, de lo que tiene vida a lo que está necrosado. Así se produce el proceso de sanación, de cicatrización en un cuerpo. Y nosotros somos cuerpo de Cristo. El cuerpo que se exhibió en la cruz. Eso que nos produce dolor cuando lo vemos, pero que es un dolor meramente emocional, si es que no nos damos cuenta que esas heridas es la división que produce el pecado en nosotros mismos y entre las criaturas humanas. Y el agente de esa división es el enemigo de Dios y de los hombres. Por eso, hoy, en este día miércoles, entre la solemnidad de la Santísima Trinidad y la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, comprendamos que esa sangre y que ese cuerpo de Cristo es la Iglesia, somos nosotros. Y cuando nosotros no corremos en auxilio de nuestros hermanos, somos como sangre coagulada, como trombos que necrosan y nos dan ese oxígeno, ese aire, ese aliento, ese ánimo, que es el Espíritu Santo que se quiere comunicar a través nuestro. Que el Señor nos ayude, se compadezca de todas nuestras omisiones y haga de nosotros personas de oración. Que así sea.